Bueno, estamos meditando el capítulo 5, nos toca en el día de hoy. Hemos estado ya hablando sobre los capítulos anteriores y en los capítulos anteriores Pablo estuvo detallando la condición del hombre en cuanto a su relación con Dios. La verdad es que el hombre, como Pablo lo desarrolló en tanto los capítulos 1, 2 y parte del 3, el hombre no tiene manera de acercarse a Dios, de justificarse por sus propios medios. El hombre está bajo la ira de Dios y está sin posibilidades de ser justificado por sus obras, ni siquiera tampoco por la propia ley que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Entonces, tanto el hombre gentil como el hombre judío, el hombre moralista, no tiene esta posibilidad. Entonces, a partir del capítulo 3, versículo 21, Pablo empieza a desarrollar que la única justicia de Dios es en la persona de Jesucristo, a quien Dios envió para que en Él se hiciese la justicia de Dios, para que en Él nosotros fuésemos todos justificado. En el capítulo 4 Pablo habló sobre la justificación. Realmente es un capítulo precioso para estudiarlo y para ver una vez más. Pero en el capítulo 5 encontramos que Pablo está hablando sobre los resultados de esta justificación. ¿Qué resultados tenemos? ¿Qué beneficios tenemos? ¿Qué disfrutamos nosotros por esta justificación por fe, por medio de Jesucristo, por la gracia de Dios, que es totalmente gratuita? Encontramos en el Señor. Y en los primeros versículos, hasta el versículo 11, encontramos todos estos beneficios. Después del versículo 12 en adelante, vamos a ver la segunda parte de este capítulo, cómo también por un solo hombre, la persona de Jesucristo, tiene un alcance mundial la justificación. También por un solo hombre nosotros en estos primeros versículos fuimos justificados, y estos beneficios, estos resultados los vemos ya a partir del versículo 1. Dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. ¿Por medio de qué? No por nuestras obras, como dijimos, no por la ley no nos podía justificar, no porque nosotros nos consideremos lo bastante buenos como para merecer el cielo, tampoco lo podemos hacer. No hay manera si no es a través de la fe, de creer en Jesucristo, en aquel quien Dios envió para ir a la cruz por cada uno de nosotros. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, sino es creer en esa obra redentora que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, derramando su sangre, muriendo por nosotros y resucitando al tercer día. Y empieza a hablar ya a partir de este primer versículo sobre los beneficios de esta fe. ¿Cuál es el primer beneficio? Tenemos paz para con Dios. Esto nos está diciendo que estábamos en guerra, que estábamos siendo enemigos de Dios, estábamos bajo la ira de Dios, estábamos lejos de Dios, y esta relación que tenemos ahora en la justicia, en la justificación, que es por medio de la fe en la persona de Jesucristo, nos trae paz para con Dios. Dios hace la paz para con nosotros. Entramos en un tiempo de relación, de paz para con Dios, ya no bajo la ira, sino en la paz que nos da esta justificación a través de la persona de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, el versículo 2, a esta gracia. Por la fe tenemos entrada, apertura a esta gracia, la cual está firme, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el favor de Dios, la abundancia del amor, el beneficio, el favor de Dios para con cada uno de nosotros, que nos da a través de esta justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y esta gracia no es una gracia que, bueno, vamos a ver cómo se sostiene. No. Pablo dice, es una gracia firme, segura, con una firmeza, una certeza que no es como la que el hombre por ahí a lo mejor, bueno, vemos cómo es. No, es sí. Es como Dios actúa y como Dios es en su carácter, es firme. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos regocijamos, nos alegramos en la esperanza de la gloria
de Dios. Esta paz, esta justificación nos da paz para con Dios, nos da la posibilidad de disfrutar de la gracia de Dios, en esa abundante gracia de Dios, y también nos da la esperanza de estar en la presencia de Dios. Y no una esperanza que hacia lo mejor podría ser, tengo la esperanza. No, es la certeza de que vamos a estar y que estamos en la presencia de Dios. Versículo 3 dice, y no solo esto, así que no solo es eso, sino que Pablo dice, hay más, hay mucho más todavía, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Acá una palabra ya que cambia las cuestiones, tribulaciones. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que también vamos a pasar por pruebas, por circunstancias o crisis. Pero ¿cómo? ¿El cristianismo cómo es? Sí, el cristianismo también pasa por crisis, el cristianismo pasa por tribulaciones, por situaciones incómodas, adversas, a lo mejor que lo que uno piensa, lo que uno cree o lo que uno desea, pasa por tribulaciones, por momentos difíciles. Sí, esto no es pare de sufrir, esto no es pare de sufrir, esto es que vamos a sufrir, que vamos a pasar tribulaciones, que vamos a padecer situaciones, sabiendo que estas tribulaciones producen paciencia, sabiendo que estas tribulaciones es para beneficio nuestro. Las pruebas que nos vienen, las situaciones críticas que nos vienen, hay un porqué y hay un para qué. En este caso, produce paciencia, produce madurez, produce una templanza, produce una formación en cada uno de nosotros. Porque la meta no es solamente ir al cielo, sino que en cada uno de nosotros fuese formado el carácter de Cristo, la persona, el carácter de Dios en nuestras vidas. Seamos formados cambiando nuestra naturaleza, porque somos regenerados, santificados, ¿no? Todos los días de nuestras vidas, y seamos formados en el carácter de Dios. Y por eso esta tribulación, que nos gozamos en ella, nos regocijamos en ella, sabiendo que nos produce esta madurez. Y esta tribulación no es una tribulación, ataques y cuestiones, no, es por causa de haber creído, por causa de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen, os digan todas clases de mentiras, os persigan. Bueno, estas son las tribulaciones. Por causa de la fe que hemos tenido en Jesucristo, vienen estas tribulaciones y nos producen madurez, paciencia. Y la paciencia prueba. La palabra prueba aquí está diciendo que en esta madurez vamos a ser aprobados o probados constantemente. Y en esa prueba vamos a ser aprobados, donde nos vamos a ir cada día alcanzando mayor madurez, creciendo en la fe. Y la prueba, esperanza, sabiendo de que esa obra que empezó el Señor la va a completar en cada uno de nosotros. Aquel que la buena obra empezó, la va a culminar, la va a completar en cada uno de nosotros. Versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque Él la va a completar. Él está haciendo su obra. Ya hizo esa obra en la cruz para justificarnos a cada uno de nosotros delante del Padre, pero también sigue haciendo esa obra en cada uno de nosotros, y esa obra que Él hace la va a completar y no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por amor a cada uno de nosotros, Dios sigue obrando a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros hasta culminar esa obra. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno osara de morir por uno bueno. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, no siendo buenos, no siendo los mejores, no siendo, esta persona se merece, no merecemos nada.
fuimos enemigos de Dios, hicimos los malos, todos nos descarriamos, todos pecamos, todos estamos bajo el juicio, la ira de Dios, pero Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Por amor a cada uno de nosotros lo hizo el Señor. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por, versículo 9 estoy leyendo, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya, qué linda expresión la que Pablo escribe aquí en estos versículos. Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo en cada uno de nosotros mediante la fe que tenemos en Cristo Jesús. Dice versículo 11, y vuelvo a decir la misma expresión que vimos en el versículo 3, y no solo esto, en el 3 también lo vimos, ahora en el 11, y no solo esto, así que hay más todavía, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos, nos alegramos en Dios por el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Ya no somos más enemigos de Dios, sino que disfrutamos estos beneficios de la justificación. Somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, nos lo ha hecho gratuitamente, tan solo por la fe en esa obra redentora en Cristo Jesús. Es maravilloso todos estos beneficios que Dios ha hecho a través de la persona de Jesucristo para todo aquel que en Él cree. Y en la segunda parte de este capítulo, ya en el versículo 12 en adelante, empieza Pablo a hacer un cuadro comparativo entre Adán y Cristo. Estos dos personajes, o las dos personas que Pablo está comparando, a Adán y a Cristo, Adán por Adán, dice en el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, por el pecado la muerte, o sea que la consecuencia del pecado trae muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La persona de Adán, en la persona de Adán, nos llevó, nos introdujo el pecado y por consecuencia la muerte a todos. Pues, dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Antes de la ley, desde Adán hasta Moisés, todos pecaron. Quizás los demás no han escuchado la orden o el mandato que escuchó Adán de obedecer, de no tocar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí también a través de Adán se introdujo el pecado, aunque no estaba la ley como ese espejo que nos reflejaba nuestra condición delante de Dios. No estaba la ley porque la ley a partir de Moisés, pero sí el hombre vivió en pecado, por consecuencia lejos, apartado de Dios. No nos olvidemos lo que describe la Biblia en Génesis en los tiempos de Noé, la condición del hombre, la inmoralidad, la situación en que se encontraba. Bueno, encontramos miles de situaciones en las cuales hay una diferente forma de desobedecer a Dios y apartarse de Dios y no ver a Dios, ni siquiera en la revelación de la propia naturaleza, en la propia creación. Así que desde Adán hasta Moisés el hombre pecó. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si bien es cierto, por uno, la transgresión, el pecado, se introdujo a muchos, pero mucho más abundaron para los muchos la gracia, el don de Dios, el regalo de Dios de un hombre, de Jesucristo, del Señor Jesucristo, para todos. ¿Para quiénes? Para los que creen, para todos.
Jesús murió por todos los hombres, pero ¿quiénes reciben este beneficio? Los que creen, los que creen. Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si bien es cierto, dice Pablo, un solo pecado bastó para que se introdujera en el hombre y de esa manera pecase a través de Adán todos. En Adán entró el pecado, la muerte, y en un solo pecado se introdujo. Pero el don de Dios vino por causa de todas las transgresiones de todos los hombres, no solamente de Adán, sino de todos los hombres, por causa que nosotros hemos pecado delante de Dios, nos hemos apartado de Dios. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, otra vez la expresión como en el versículo 15, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de Dios. Sí, es cierto, muchos pecaron, pero hay una gran abundancia, hay mucho más todavía en Jesucristo. Y los versículos 18, 19 y sigue adelante el 20 también, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muchos fueron constituidos pecadores, o todos fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de uno, pero mucho más, todos somos constituidos justos por la obediencia de Cristo. Hay una comparación entre Adán y Cristo. Lo que ocurrió en la persona, en la desobediencia de Adán, y lo que ocurrió en la obediencia de Cristo. Mucho más, mucho más. Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y termino con el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El pecado reina para muerte, así como reinó. Ahora, en la gracia de Dios, en la justicia de Dios, en la misericordia de Dios, reina para vida eterna mediante la fe en Jesucristo nuestro Señor. Qué resultados, qué beneficios maravillosos escribe Pablo que tenemos en la persona de Jesucristo, en la justificación de Jesucristo. Ahora, pregunto, ¿estás disfrutando de esta justificación? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Has reconocido tu condición delante de Dios? ¿Has dicho, Señor, yo estoy mal, yo reconozco que he pecado contra ti, necesito vivir esa gracia que estás ofreciendo, necesito el perdón de mi pecado, el perdón que me ofreces a través de la persona de Jesucristo? Reconozco, me arrepiento de mi pecado y necesito esa justificación. Pablo está describiendo los beneficios de esta justificación. Si todavía no has recibido estos beneficios, te aconsejo, te recomiendo, o no lo has, no te has dado cuenta hasta el día de hoy, que empieces a reconocer tu pecado, a tu condición delante de Dios y buscar a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Y si ya lo has hecho, como lo he hecho yo, y no te das cuenta esta paz que tenés con Dios mediante la vivencia de la gracia, abundante gracia de Dios, de esta esperanza extraordinaria de estar en la gloria de Dios, de regocijarnos a pesar de los sufrimientos, de las crisis o de las circunstancias que a veces adversas nos toca vivir, pero sabiendo que eso nos produce madurez, nos produce templanza, nos produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros, sabiendo de que Dios nos está acompañando. Si estos beneficios de la justificación no te producen un gozo, una alegría que sobreabunda en tu corazón, algo está ocurriendo en tu vida, todavía no has entendido lo que es estar justificado. Por eso te pido que repase el capítulo 5, que repase Romanos, que repase todo lo que Pablo escribió a los romanos, porque esto también te hace ver, te hace sentir, te hace posicionar.
sabiendo en qué estás y cómo estás en Cristo Jesús. Dios te bendiga, el Señor te guarde y espero que haya sido de bendición este estudio.